Hola lectorcillos, bienvenidos un día más a la Libroteca de Sarri. Hoy vengo a hablaros de Maus, de Art Spiegelman. ¡Dentro cabecera! Se trata de un cómic publicado por entregas entre 1980 y 1991. La obra, de casi 300 páginas, se publicó en dos partes: Mi padre, sangre, historia y Allí empezaron mis problemas, unidas posteriormente en un único volumen titulado Maus, relato de un superviviente. La historia se desarrolla a partir de las experiencias del propio autor y las entrevistas a su padre, que narra su vida como judío polaco superviviente del Holocausto. El libro bebe de las fábulas clásicas al representar a los distintos grupos humanos como diferentes tipos de animales. Los judíos son ratones, los alemanes son gatos, los polacos no judíos aparecen como cerdos, los americanos son perros, los franceses ranas, etc. En Maus, Art Spiegelman no solo narra la historia real de su padre, Wladek Spiegelman, judío polaco durante la Segunda Guerra Mundial, sino también las complicadas relaciones entre padre e hijo durante el proceso de elaboración de la historieta, a través de numerosas entrevistas y más de 20 horas de grabaciones de voz. Pero no solo en el testimonio de su padre se basa el autor para crear esta magnífica obra. Spiegelman conjuga las charlas con su padre con una intensa investigación que le lleva hasta lo más profundo del abismo del Holocausto. Leyó todo lo que tuviera que ver con lo ocurrido, vio películas y documentales, entrevistó a otros supervivientes relacionados con su familia y hasta viajó a Auschwitz y Dachau para ver los campos de exterminio con sus propios ojos. El dibujo es en blanco y negro, con un trazo anguloso y nervioso. La obra puede interpretarse como una reivindicación de la autonomía del cómic, demostrando que puede abordar cualquier tema sin abandonar sus convenciones gráficas. Para que os hagáis una idea de la grandeza de esta obra, en 1992 se convirtió en la primera novela gráfica en ganar un premio Pulitzer. ¿Te gustará esta obra? Sí. Si te interesa el tema del Holocausto, Maus no es una historia más sobre los judíos y el Holocausto. Maus es también una elegía para todos los que fueron exterminados por los nazis en esos años y para todos los que en situaciones similares han sido llevados a la muerte a lo largo de nuestra historia. El protagonista de esta aventura será el padre del autor, Wladek Spiegelman, que como judío va a sufrir en su propia piel los momentos más duros del racismo nazi. Como Wladek vive en Polonia al estallar la guerra y es soldado del ejército polaco, su origen judío le va a convertir en objeto directo de las torturas de los nazis, dispuestos a exterminar a todo judío vivo en la Europa ocupada por el Tercer Reich. Aunque Wladek se escabulle constantemente de la muerte o desnutrición terminal gracias a su inteligencia, su maña para saber hacer de todo y ciertas dosis de buena suerte, finalmente el destino no le libra de llegar al campo de concentración de Auschwitz, un auténtico punto negro del exterminio judío durante el año 1944 y lugar central de toda la segunda mitad de Maus. Si te gusta el motivo hijo y padre, Art Spiegelman quiere dejar el legado de su padre y de las abrumadoras penurias que vivió para que esa memoria no se pierda y aprendamos de lo terrible que podemos llegar a ser como especie humana cuando la locura social del racismo nos lleva a plantearnos el genocidio indiscriminado y sistemático. Art Spiegelman hace en Maus un homenaje a sus padres Wladek y Anja, pero también al resto de personas, judíos y prisioneros de los nazis en general. Si te gustan los detalles realistas en las obras que lees, no hay cosa que más me reviente que los detalles totalmente reales en las obras, porque me sacan completamente del momento, como por ejemplo una película que se contextualiza en París y en la que todo el mundo habla en inglés como si tal cosa. Bueno, en esta obra hay un detalle que me encantó y que a los lectores suele llamarles mucho la atención tras su lectura. ¿Por qué habla mal Wladek, el padre de Art Spiegelman? Esta es la respuesta que dio en su día Planeta de Agostini. Aunque tanto el traductor de Maus como su corrector y editor conocen perfectamente la diferencia entre los verbos ser y estar, el que no parece conocerla en la obra es un único personaje, Wladek Spiegelman, personaje de origen polaco que ha llegado a los Estados Unidos ya siendo adulto. Por este motivo no domina perfectamente la lengua y comete los errores típicos de todo extranjero que no domina un idioma, y que en español, que es el idioma que nos ocupa, pasan por la confusión de géneros, las dificultades para entender la diferencia entre ser y estar o el uso de los modos verbales, cambiando por ejemplo los subjuntivos por indicativos. Dado que este rasgo está presente en el texto original, evidentemente con los errores típicos del inglés, una buena traducción no hubiera sido tal si hubiera obviado un rasgo característico del personaje. Si te gustan las obras que te cambian por dentro con su lectura, porque como artista y hombre culto, Art Spiegelman espera y desea que Maus constituya un pedacito más de este gran legado que es nuestra historia, ya que si recordamos nuestros momentos más oscuros, quizá podamos aprender de ellos y levantarnos para nunca más repetir otro holocausto, sea con quien sea. En Maus, el autor no quiere hacer un panfleto fácil acerca de las vivencias de su familia y de su propio padre. Más bien al contrario, su principal interés es retratar aquellos tristes acontecimientos de la forma más objetiva y directa posible. Ninguno somos capaces ni de imaginarnos el terror supremo que debió ser para Wladek Spiegelman y el resto de prisioneros vivir en Auschwitz el
el día a día durante tantos meses, aquejados de incontables males, enfermedades, desnutrición, torturas de sus guardias y el constante temor a ser el siguiente en visitar esas falsas duchas, que en verdad eran las cámaras de gas Zyklon B. Nos podemos hacer una idea muy superficial a través de las páginas de Maus y de las memorias de Vladek de lo que aquello debió suponer, pero nunca podremos realmente hacernos una idea de lo que supuso vivir bajo la constante columna de humo que salía de los hornos crematorios. Si te gusta la metaliteratura, el autor vuelca en las páginas de esta novela gráfica reflexiones sobre la propia obra, porque si para nosotros lectores es dura la lectura de Maus, es impensable lo difícil y abrumador que debió de ser para Art Spiegelman ser hijo de un superviviente de Auschwitz, recibir su testimonio de primera mano y tratar de llevar toda esa información a un cómic. Hay un capítulo al comienzo de la segunda parte de Maus que rompe parcialmente con la fábula de Gatos y Ratones. En él se ve al dibujante ante su mesa de trabajo enfrentado a la dificultad de iniciar el tramo más duro del relato, Auschwitz. Está deprimido por la muerte de su padre durante el proceso de creación y no sabe cómo continuar o si tiene sentido hacerlo. El éxito conseguido con la primera parte de su obra, en lugar de estimularlo a seguir, le resulta una dificultad adicional al tener que huir constantemente de reclamos comerciales y propuestas cinematográficas. Y ahí está él sentado ante una hoja en blanco, inmóvil sobre un montón de cadáveres, con una máscara de ratón que le cubre el rostro. Sí, una máscara, porque no es un ratón, solo está disfrazado de uno. Art Spiegelman asume así que utiliza ratones para hablar de humanos, dibujos para hablar de la vida y máscaras para hablar de uno mismo. Con un estilo irónico y trágico a la vez, el autor nos cuenta unos hechos durísimos que ocurrieron de verdad. Realidad y ficción se entremezclan para hacernos comprender la historia y evitar que se repita. Si no te gustan los personajes estereotipados, o buenos o malos, en el fondo Vladek Spiegelman es casi un superhombre, ya que fue capaz de sobreponerse a la oscuridad del exterminio nazi, sobrevivir a ella de forma brillante y luego tener un hijo al que relatarle todas sus memorias de esa época, para que una vez llegada su muerte por insuficiencia coronaria en 1982, todos aquellos momentos no se perdieran. Pero el autor no cae en una victimización torpe de sus personajes. Vladek no es un héroe de guerra, no es un ejemplo de virtudes ni idealización del judío inocente. Por el contrario, a lo largo de la obra lo vemos como un anciano refunfuñón, preocupado tacañamente de los gastos domésticos y acusando a su nueva mujer de querer quedarse con cada moneda que él tiene. Vladek puede resultar insoportable, pero esto se contrapone con la penosa imagen de un anciano enfrentado a una caja llena de fotografías de gente que simplemente desapareció a causa de uno de los capítulos más funestos de la historia de la humanidad. La historia de Vladek se va construyendo entonces en este contrapunto entre el pasado y el presente, mostrando al lector la complejidad de un ser humano torpe y egoísta, enfrentado a un horror que hasta el último momento le trae pesadillas y le llena de recuerdos trágicos. A través de las viñetas descubrimos el peso que Vladek carga sobre sus hombros. Sobrevivió, sí, pero vio más horror y miserias de las que una persona puede llegar a soportar. Solo por nombrar un ejemplo, la madre de Art, el autor de esta novela gráfica, después de sobrevivir a las mismas penurias que Vladek, su esposo, se suicidó cuando Art tenía 20 años. Es muy difícil leer Maus y no caer en una extraña sensación de depresión vital al conocer todas las monstruosidades que los hombres podemos llegar a hacer a otros hombres, amparados en el racismo y en el uso de la fuerza. Con esta obra conocemos el testimonio de los judíos durante el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, pero también los horrores y la oscuridad más absoluta que es capaz de provocar el hombre, así como el sufrimiento y el afán de supervivencia que puede mover a los que están en el punto de mira de los exterminadores. Esta es una historia que te deja un poco muerto por dentro, pero en el mejor sentido de la expresión, si es que se le puede sacar un buen sentido a eso. Me refiero a que te aleja de esas historias fantásticas e irreales que algunos solemos leer para adentrarte en el aspecto más terrorífico de la realidad. Muchos nos hemos olvidado de los terrores de la guerra porque somos hijos o incluso nietos de los que ya no tuvieron que vivirla, pero esto entraña un gran riesgo y es que volvamos a caer en los mismos errores a los que nos llevaron los nacionalismos y los odios irracionales. Si sientes que necesitas una sacudida emocional, moral y vital, lee Maus. Si estás demasiado abrumado por todas las experiencias que hemos tenido que vivir en los últimos meses, déjalo para más adelante. Pero no te olvides de este título, porque es una de esas obras que te cambia la vida. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like. Coméntame aquí abajo si has leído alguna otra obra sobre el holocausto nazi que te haya dejado hecho polvo. Pasa este vídeo a quien creas que puede interesarle. Y si no quieres perderte más contenido lector, suscríbete y dale a la campanita. Que tengáis una feliz lectura. ¡Hasta el próximo vídeo!
Hola, ¿qué tal? Si te quieres unir a este canal Libros y Más, te recomendaré suscríbete, Libroteca de Sarria, acuérdate, coméntame y dale a like.